podemos resolver, ¿sí? Nosotros en MAPEI decimos mucho eso, no vendemos productos, vendemos soluciones, ¿sí? Y en ese sentido desarrollé esta plática de una forma un poco más práctica, ¿sí? No quisiera como profundizar mucho en los temas, como ser muy técnico, o sea, obviamente hay razones de fondo, ¿no? Justificaciones técnicas, justificaciones incluso del orden científico, que no vamos a meternos a fondo a esas situaciones, ¿sí? Entonces, normalmente trato de hacer estas pláticas un poco más prácticas, ¿sí? De qué vemos, cuáles pueden ser las posibles causas y cómo lo podemos solucionar, ¿sí? Para que cuando ustedes se enfrenten a diversas situaciones en obra, pues tal vez no tienen la respuesta de manera inmediata, pero por ahí les va a sonar alguna campanita que diga, me acuerdo que en algún momento en una plática vi que algo había para solucionar esto, ¿no? O más o menos tengo idea de qué puede ser. Digo, ustedes tienen mucha experiencia, podrán identificar de manera puntual cuál sea un problema en específico y pues ya nosotros les podemos apoyar en cómo solucionarlo, ¿no? Una de las principales patologías que nos encontramos en el concreto son las grietas, ¿sí? Y ustedes bien saben que las grietas se dan por infinidad de situaciones, ¿sí? Aquí tenemos dos ejemplos que muy probablemente son causadas por contracción higrométrica, ¿sí? Digo, ustedes están muy familiarizados con estos temas. Sin embargo, pues un poco recordando, cuando nosotros fundimos una losa de concreto, ese concreto está diseñado de tal forma que tiene una cantidad de agua que al entrar en contacto, principalmente con el cemento, forma cristales, ¿no? Esos cristales son los que le dan las propiedades que nosotros conocemos al concreto. Sin embargo, sucede que muchas veces el proceso de deshidratación de la mezcla de concreto es muy acelerada. ¿Por qué pudiera ser? Tal vez porque, por ejemplo, hay una corriente de aire muy fuerte, hay una temperatura elevada, un mal diseño, una mala mezcla, diferentes situaciones que generan que la pérdida de agua se dé de manera muy rápida. Esto, a su vez, si nosotros visualizamos, tenemos un volumen de mezcla de concreto inicial y otro de mezcla de concreto final una vez ya curado, ¿no? O sea, se pierde agua y el volumen va a ser menor. Pero cuando sucede de manera acelerada, podemos llegar a tener este tipo de efectos, ¿sí? Que parece como grietas, como tela de araña, ¿no? Que se va por todos lados. Normalmente son superficiales, pudieran no representar un riesgo muy grave, eso hay que evaluarlo. Sin embargo, sí es un tema que hay que tener muy presente, que hay que saber identificar, porque sucede también que podemos ver una losa que no tiene ningún problema, o sea, que aparentemente de primera instancia, a simple vista, no tenemos un problema que nos salte. Y, por ejemplo, se los platico en el tema de pisos industriales, que es donde más experiencia tengo, resinas epóxicas, poliuretanos. Sucede muchas veces que no se hace un correcto análisis de la superficie previo incluso a una recomendación técnica, y nosotros venimos, hacemos una recomendación de un sistema. Al momento de aplicar el primario, vemos todo este tema de grietas por contracción higrométrica, ¿no? Lo que sucede también cuando tenemos una losa que parece en buen estado y le aventamos una cubetada de agua y también se revelan esas grietas, ¿no? Entonces, eso nos lleva a tomar ciertas consideraciones, ¿sí? Y ese, claro, es un ejemplo, por decir, cuál pudiera ser la causa de la aparición de grietas en una losa de concreto, ¿no? Hay diversas, por ejemplo, temas de asentamiento. Cuando tenemos una mala compactación del terreno, al momento en que la losa empieza a hacer peso sobre el terreno, pues eso genera un desplazamiento, ¿sí? Y también puede llegar a fallar la losa. Todo eso se puede solucionar. Obviamente hay patologías más caras y más complejas de solucionar que otras, ¿no?
Por eso es importante que sepamos identificar en primer lugar la patología y en base a eso podamos empezar a buscar caminos de cuáles son las posibles causas, porque eso a su vez nos va a llevar a la solución. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Bien. Para nosotros, de forma práctica, nos interesan principalmente dos puntos. ¿Qué tipo de grieta es? ¿Y qué tipo de trabajo va a tener la losa? Y o el recubrimiento instalado, o sea, lo que va a tener encima. Y ahorita vamos a andar un poco en eso, ¿sí? Aquí sí vamos a hacer diversas relaciones en función de qué tenemos presente. Vamos a considerar dos tipos principales de grietas: las estáticas y las dinámicas, si tiene o no tiene movimiento. Esa es como una de nuestras principales consideraciones para empezar a buscar el camino hacia la solución, ¿sí? ¿Cómo determinamos esto? Una forma sería poner ahí a uno de los muchachos con una regla, hincado, viendo fijamente, y en el momento que la grieta cambie de dimensión con respecto a que tiene ahí su reglita, pues es que tiene movimiento, ¿no? Pero esa prueba falla si el operador parpadea. O sea, tiene que estar por lo menos 24 horas con los ojos abiertos, bien atentos. Si alguien los distrae, ya no funciona la prueba. Entonces, como no es tan práctico, lo mejor es tomar una mezcla de yeso, ¿sí? Ponemos un testigo, construimos un pequeño cuadrito aquí de un espesor de unos 3-5 centímetros sobre la losa y dejamos 24 horas el testigo. Una vez que ha transcurrido ese tiempo, venimos a revisar el testigo. Si la grieta se marcó sobre nuestro testigo, quiere decir que es dinámica. Si la grieta no se alcanza a ver en nuestro testigo, quiere decir que es estática. ¿Estamos de acuerdo? Si nos queda más o menos. Es un método muy práctico, muy sencillo, muy barato para determinar si tenemos o no movimiento en una grieta, en una fisura. ¿Sí? Aquí ya tenemos un primer punto de consideración para empezar a buscar solución. ¿Mi grieta tiene movimiento o no? Ahora, ¿cómo voy a reparar una grieta? Aquí vamos a pensar en una grieta que tiene movimiento, pero que requiero que deje de tener movimiento. ¿Por qué creen ustedes que sería importante rigidizar una grieta? Alguien por ahí que me comente. ¿Por qué es importante o en qué condiciones es importante rigidizar una grieta que tenga movimiento? ¿Perdón? Filtraciones. ¿Qué más? Justamente, aparte, una grieta que tiene movimiento corre el riesgo de estarse haciendo cada vez más grande, ¿no? Y las filtraciones, o sea, si nosotros ya tenemos tema de humedad importante que está generando filtración, esa misma agua va a hacer más grave el problema todavía. Entonces es un punto muy importante. Por filtración podríamos tener que considerar rigidizar una grieta que tiene movimiento. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué pasa si yo tengo una grieta con movimiento y no le hago ningún tipo de tratamiento? Sobre esa grieta yo aplico un piso cerámico. ¿Qué sucede? El piso va a tronar, ¿no? Eventualmente, o se rompe la pieza o de plano se desprende. Entonces ahí ya es un punto. O sea, ¿por qué voy a rigidizar? Porque lo que yo voy a poner encima es rígido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el procedimiento para la reparación no es complicado, sin embargo, sí implica ciertos pasos que son muy recomendables seguir. En primer lugar, perfilar la grieta, ¿sí? Es decir,
abrirla con un disco. ¿Esto por qué? Porque nosotros vamos a hacer un relleno de la grieta y la grieta pudiera no tener el ancho adecuado para que se rellene por completo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es perfilar la grieta con un corte, disco para concreto sencillo, no hay incluso una medida específica. O sea, me dicen a qué profundidad, pues lo que te dé el disco, si el disco que tú tengas, lo que te dé. Lo importante es que tengamos espacio para que nuestro reparador pueda penetrar adecuadamente. Ahora, cuando ya tenemos una grieta con movimiento considerable, podemos optar por un cosido, ¿sí? ¿Por qué le decimos cosido? Porque adicional a los cortes a lo largo de la grieta, como lo vemos aquí, si esta grieta ya está perfectamente cortada, vamos a hacer cortes transversales, aproximadamente cada 15-20 centímetros entre cada corte y con una distancia de 10 a 15 centímetros de la grieta hacia afuera, ¿sí? Aquí ya vemos cómo está bien cortado. Esta es una grieta bastante grande, con mucho movimiento. Ya se cortó la grieta, ya se hicieron los cortes transversales y adicional al producto que vamos a utilizar como reparador, vamos a recomendar también varilla delgadita, como la que se utiliza como refuerzo para el concreto de la electrosoldada. Vamos a reforzar también con esta varilla la adición de nuestro reparador, ¿sí? Aquí vemos, en este caso, el producto que vamos a utilizar para esta situación es el Epory, que es un epóxico bicomponente 100% sólidos. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser rellenar un tramo de la grieta y un poco del primer corte transversal, aproximadamente a la mitad o 3/4. Sí, adelante. ¿En qué profundidad se recomienda hacer estas partiduras? Les comentaba que no hay una profundidad específica. O sea, lo importante es que sea lo suficiente para que el producto penetre adecuadamente. ¿Y el acero? ¿Perdón? ¿Y el acero? El acero, o sea, la varilla es delgadita. Entonces, yo te digo, el disco de corte normal te da una profundidad de corte como de hasta 3 centímetros más o menos. 2-3 centímetros te permite ese disco. Con eso tú rellenas, digamos, 1,5 centímetros primero, suponiendo que tuviéramos 3 centímetros de corte. Rellenas 1,5 centímetros, ahí dejas caer la varillita y terminas de rellenar. Y con eso ya queda bien. O sea, no es un trabajo que implique mucho detalle, que tengamos que cuidar de sobremanera. Con esto estamos, de hecho, el simple hecho de tratar la grieta tal cual ya nos ayuda mucho. Simplemente estamos optando por un refuerzo extra porque era una grieta muy grande, porque había mucho movimiento. Entonces es un poco empírico esta situación, ¿sí? Yo así les digo cuando me preguntan a qué profundidad, lo que te dé el disco. Lo que te dé el disco, y si vas a optar por cortes transversales y por refuerzo de acero, pues asegurarte que el acero quede perfectamente embebido, ¿no? O sea, que te permita que el acero se ahogue adecuadamente, ¿sí? O sea, ese podría ser como un punto de consideración, que el acero quede bien ahogado, ¿no? No sé si más o menos por ahí queda respondida tu pregunta. Sí. Y pues así tendríamos nuestra grieta ya reparada, ¿no? Aquí tenemos 2 grietas y si ven ustedes, incluso coinciden mucho con esquinas. Ustedes bien saben que las esquinas son concentradores de esfuerzos, entonces es muy común que cerca de las esquinas o justo en las esquinas haya tema de grietas importantes, ¿sí? Y esto nos va a suceder mucho, por ejemplo, en los edificios multinivel, ¿sí? Ustedes saben que los edificios multinivel tienen mucho movimiento, nos vamos a encontrar con estas situaciones. Entonces, esta es una forma bastante adecuada para resolver el tema de grietas con movimiento que necesitamos rigidizar, que necesitamos evitar que sigan moviéndose. Justamente este es el producto que utilizamos, es el Epory.
Les mencionaba que es un bicomponente epóxico 100% sólidos. Además de este tipo de trabajos, es el adecuado cuando nosotros vamos a fundir concreto nuevo sobre concreto viejo para generar una liga química. Ustedes saben que si hacemos una fundición directa, vamos a tener una junta fría, y las juntas frías nos generan una serie de riesgos que es mejor evitarlos. Cuando vamos a aplicar el EPORI como puente de unión química entre concreto viejo y concreto nuevo, se tiene que poner el concreto fresco cuando aún el EPORI no ha curado por completo, ¿sí? O sea, prácticamente vas aplicando el EPORI como, digamos, una pintura, y al mismo tiempo vas haciendo la fundición, ¿sí? Una vez que el EPORI ya tiene un grado de curado, digamos, en las resinas para pisos, por ejemplo, le llamamos tacking, al punto, es una ventana de tiempo en la que yo pongo el dedo sobre la resina y la siento pegajosa, pero ya no se me mancha el dedo. Cuando yo pongo el dedo y ya no siento pegajosa la superficie, ahí ya debo de evitar poner un concreto nuevo si yo busco que haya una liga química, ¿sí? Porque la actividad química de la superficie del EPORI ya está prácticamente perdida para los fines que yo lo estoy poniendo, ¿sí? Entonces esa es la recomendación. Digo, es un producto muy versátil con el que podemos hacer infinidad de cosas, con el que podemos resolver muchas situaciones. Bien, y ahora, pensando esto, ¿cómo puedo yo resolver que tenga una grieta dinámica y necesito darle un tratamiento flexible, porque lo que yo voy a aplicar sobre esa superficie también es flexible? ¿Qué se les ocurre que podamos hacer para tratar esa grieta? ¿Cómo puedo yo permitir de manera controlada que mi grieta se siga moviendo? Por aquí. La aplicación de un elastomérico. Justamente, sí, un sellador elástico. Podemos optar, así en corto, como respuesta rápida, por dos opciones dentro del catálogo Moped. La primera es el Mapeflex PU40, es 100% poliuretano. Y la segunda es Mapeflex MS45, es un poliuretano modificado con silanos, lo cual lo vamos a ver un poco más a detalle adelante, pero el MS45 con respecto al PU40, que es un producto muy bueno, pero es 100% poliuretano, el MS45, por ejemplo, funciona además de como sellador, como adhesivo, y puede aplicarse incluso en inmersión, ¿sí? O sea, ustedes hacen algún trabajo dentro del agua y no necesitan quitar el agua para poder hacerlo. Funciona perfectamente, cura incluso en inmersión, y esto es importante considerarlo porque también si tuviéramos algún tema de humedad y requiramos hacer el tratamiento de manera rápida por X situación, pues el adecuado sería el Mapeflex MS45, ¿no? El método aquí es muy similar a lo que veíamos, solo que aquí, si ven ustedes, la forma del corte de la grieta es un poco diferente a lo que veíamos anteriormente, que era la grieta normal, porque aquí la recomendación es que el corte se haga con disco en V, ¿sí? O sea, que nos quede el corte en V para que la transmisión de esfuerzos se dé de manera óptima. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es hacer el relleno de la junta. Con una espátula o algo así podemos quitar el exceso y enrasar con respecto al nivel de la superficie. Aquí sí hay que esperar a que cure. En el caso del Mapeflex MS45, aproximadamente unas 6 horas ya podemos estar aplicando encima de él. Es pintable. Y por ejemplo, cuando vamos a impermeabilizar una losa de concreto, es muy común que nos encontremos con grietas, ¿no? Podemos optar para tratar esas grietas con cualquiera de los dos, porque pensando en un impermeabilizante acrílico, el impermeabilizante acrílico tiene cierta flexibilidad
Entonces no es necesario rigidizar la losa, es un poco sano darle chance de que tenga cierto movimiento, y con este tipo de producto podemos hacer el tratamiento correcto, asegurando un poco lo que habíamos platicado acá, que el tema de permeabilidad no nos vaya a generar un problema, ¿sí? Bien, ahora vamos a pensar un poco en los daños que nos podemos encontrar en superficies horizontales. Y aquí vemos varios ejemplos, que tenemos baches de laminaciones, mal tratamiento de juntas y mal diseño de juntas. Y este tema es importante y delicado, porque aquí vemos dos ejemplos que desgraciadamente no son poco comunes, ¿no? Este ya es muy extremo, pero pues es un caso real, donde vean ustedes que la junta aplicada pues está, digamos, intacta, pero pues ya no hay un trabajo en conjunto con la losa, ¿no? O esta situación también sucede mucho. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Que los montacargas con mucho peso van transitando continuamente en esas juntas, la junta se degrada, no fue el producto adecuado, no soporta el peso y el tipo de llantas del montacarga, entonces se empieza a dañar, se empieza a desprender. Una vez que ya no tenemos un sellador que nos ayuda al trabajo mecánico del paso de las llantas del montacargas, pues los labios de la junta también se empiezan a dañar, y si dejamos eso más tiempo, eventualmente esto se convierte en un daño mayor, ¿sí? O sea, se empiezan a despostillar las juntas, se empieza a abrir toda la zona cercana a la junta, hasta que incluso podemos llegar a tener algo parecido a esto, ¿no? Este ya es un caso más grave, un bache que ya tenemos incluso acero expuesto, ¿sí? Vamos a ver un poco el tema del acero expuesto, cómo lo podemos atacar. Pero hablando de superficies horizontales, una de las patologías que podemos nosotros tener es la que conocemos como reacción álcali-agregado, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Que tenemos presencia de contaminantes en el agregado, ya sea en la grava o más comúnmente en la arena. Digo, no estoy muy familiarizado con la calidad de los agregados aquí en Guatemala, pero en México sí tenemos un problema, específicamente en las arenas que están contaminadas normalmente con arcilla, ¿sí? El problema de las arcillas es que son pues muy finos, o sea, es malla menos 200 normalmente lo que mide la arcilla, y molecularmente tiene una estructura laminar, es decir, que es una lámina de moléculas sobre otra, ¿sí? Hacen estos, y entonces quedan dos caras por cada lámina. Esas dos caras son muy polares, quiere decir que atraen mucho al agua. Entonces, hablábamos en un principio el tema del diseño de la mezcla de concreto, que tiene cierta cantidad de agua para formar correctamente los cristales de aluminatos. Aquí lo que sucede es que cuando tenemos arcillas, la arcilla absorbe mucho más rápido el agua y tiene una capacidad muy grande de aumento de volumen por absorción de agua. Entonces le roba agua a la mezcla, y eso se ve reflejado en una baja de resistencia. Y digo, me ha tocado vivirlo un poco de forma extrema, que digamos un concreto con diseño 300, 350, si tenemos presencia importante de arcillas, yo tuve resistencias de aproximadamente 170, 180 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Ustedes usan más los PCIs, ¿verdad? No estoy muy familiarizado con los PCIs, entonces por ahí, si no, al ratito les comento cuál es más o menos. Pero la situación es que sí tenemos una baja de resistencias importantes, y en el caso de la reacción álcali-agregado,
lo que sucede es que el contaminante forma un gel expansivo alrededor del agregado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un aumento de volumen y eso me va a generar que se descascare la superficie, ¿sí? O en elementos no confinados como el que tenemos aquí, un agrietamiento ya importante. Entonces, el tema de la calidad de los agregados es muy importante. Es por eso que una buena concretera, bueno, incluso una mala, debe de tener su laboratorio para caracterizar agregados, ¿no? Antes de comprar agregados debe de validar que los agregados son de buena calidad e incluso cada que le surten agregados debe de hacer una caracterización. Bien. Para cuando tenemos delaminaciones, también necesitamos determinar nosotros el grado del daño y el uso que le vamos a dar a esa losa, ¿sí? Porque pudiera ser que es un daño muy leve, pero que tiene un uso rudo esa losa. Entonces, una solución, digamos, básica no sería lo adecuado, tendríamos que ir por algo un poco más robusto, pero en caso de presencia de delaminaciones, esto es muy importante de determinar. El grado del daño y el uso que se le da, que también va muy de la mano uno con otro, ¿no? El uso genera también normalmente un daño. Para repararlo es muy importante que retiremos todas las partes friables. Aquí es evidente donde ya tenemos, o sea, aquí tenemos dos áreas donde ya prácticamente está delaminado por completo, pero aquí también se ve un área grande donde está por delaminarse, ¿no? Entonces no serviría de nada que yo haga la reparación en estas zonas si ya sé que aquí también ya está dañado. Lo primero que tengo que hacer es retirar por completo todo lo que es friable, todo lo que está suelto, ¿sí? Esto lo voy a hacer por medios mecánicos. Incluso en esta zona, pues lo que se hizo fue hacer una limpieza con martillo y cincel, o sea, tampoco vamos a meter un rotomartillo, no implica mayor esfuerzo, ¿no? Posteriormente, y muy importante, vamos a humedecer la superficie. Incluso, si ustedes chequen la ficha técnica, normalmente todos los productos reparadores cementicios marcan que la superficie tiene que estar en estado triple S, saturado y superficialmente seco, ¿sí? Digo, aquí de repente el triple S en una superficie que está en el exterior, estamos con la luz del sol, o sea, con incidencia directa de la luz del sol, es un poco complicado, pero sí es importante que humedezcamos lo mejor posible y lo más cercano al triple S, porque sucede de nuevo lo que hablábamos de el agua de mezcla en el concreto. Si tenemos una superficie muy porosa, ese poro le va a robar agua a la mezcla y me va a terminar dando bajas propiedades. Posteriormente, la recomendación para un caso similar a este, que no tenga una exigencia muy elevada, vamos a optar por el Mapesen Quick Patch, ¿sí? Aquí lo tenemos. Este es un reparador de concreto de alto rendimiento. Me permite aplicaciones lisas y generar rampas de hasta aproximadamente 6-7 centímetros, ¿sí? ¿Esto cómo lo hago? El producto me permite variar la cantidad de agua que yo le pongo para hacer diferentes consistencias de la mezcla, ¿sí? Si yo necesito hacer una rampa, por ejemplo, voy a impermeabilizar un techo y veo que sucede muchas veces. Una razón por la que falla muy comúnmente un impermeabilizante en un techo es que llegamos a tener un área donde hay una poza. ¿A qué me refiero? Que llueve y en una parte se queda encharcada el agua, ¿sí? Luego tenemos el efecto lupa, que la luz del sol incide en ese charco y hay un punto donde por efecto de la misma agua estancada
centra el haz y hay un punto donde incide con mayor fuerza, eventualmente ese haz hace fallar o digamos quema el impermeabilizante que tenemos y hay un punto de filtración. Y ustedes bien saben que en un tema de impermeabilización donde yo tenga un puntito de filtración, si no lo trato a tiempo y de manera adecuada, eso se va a extender, ¿sí? Entonces, con esto podemos nosotros hacer una nivelación o dar una pendiente también, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Variando la cantidad de agua. Si yo necesito dar cierto espesor de hasta 6-7 centímetros, le voy a poner menos agua. Si yo necesito un espesor muy delgadito, a partir de 1.5 milímetros, ¿sí? No sé si ustedes tengan la experiencia, pero es muy común en la construcción que se generen morteros de obra para muchas veces, por ejemplo, maquillar un mal acabado en una losa de concreto. Hacen un mortero de obra, lo ponen y normalmente ese tipo de morteros decimos son muy pobres, no aguantan, se terminan delaminando, se terminan despegando. Este producto me permite que a espesores muy delgados no tenga yo desprendimientos, ¿sí? Adelante. Sin necesidad de un puente de adherencia o de un anclaje. No es necesario. Bueno, tal vez, obviamente, si tuvieras un concreto pulido y le aplicas el Mapesen Quick Patch, ahí tal vez sí ya tenemos un riesgo, ¿no? Yo te diría, si tienes un concreto pulido, métele un desbaste al área donde necesites aplicar el Quick Patch, digo por seguridad, ¿no? Tiene muy buena adherencia, incluso sobre superficies no porosas, pero finalmente estamos trabajando sobre concreto, ¿no? O sea, estamos hablando de concreto. Entonces, si tuvieras un concreto pulido y requirieras hacer una aplicación, digo, por ejemplo, dar una pendiente y vas a utilizar el Quick Patch, dale un desbaste ligero, nada más abrir por, le vamos a ayudar, ¿sí? Pero fuera de eso no es necesario algún puente especial. Lo que sí les menciono, muy importante, humedecer adecuadamente la superficie, nada más, ¿sí? ¿Qué tanto? Sí. ¿Qué tanto daría la cantidad de agua que se le puede aplicar al producto? No tengo el rango. Ahorita, si quieres, ahorita las aplicaciones lo checamos. Normalmente no me sé esos datos de memoria, la proporción de agua, pero ese dato viene en la bolsa y ahorita lo vemos, ¿sí? Y en cuanto a consistencia, ¿podemos esperar que sea muy fluido o va a ser? No muy fluido, o sea, ¿qué te digo? No, la consistencia con más agua no es autonivelante, sí necesita trabajo de llaneo, pero sí es muy suave, porque aparte como es una mezcla de cementos con aditivos y agregados muy finos, es muy suave la pasta, es muy trabajable. Ahorita lo vamos a ver y sinceramente son tantos datos que traer aquí las proporciones de cada producto y aparte es algo un poco también que me gusta transmitirle a ustedes, porque esa información la podemos obtener incluso de la bolsa, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Sí. ¿Puede acabado, podemos esperar acabado liso o está un poco? Sí queda bastante lisito, aunque sí tiene una ligera rugosidad por el agregado que tiene, pero digamos es mínimo, ¿sí? Aunque también muy importante, todas las reparaciones de concreto que hagamos se van a notar, ¿sí? Es muy difícil que el tono de mi reparador coincida con el tono del concreto que yo tengo y aún así se va a notar, ¿sí? O sea, se va a ver ahí el parche. Entonces también no es un tema en el cual estemos promoviendo el engaño, ¿no? O sea, es decir, transmitirle al cliente, oye, aquí hay una situación que hay que atacar y lo vamos a hacer de esta forma. Sí se ve, no es estético, lo podemos hacer estético y vamos a ver cómo, pero de entrada no es estético y el tema aquí es que te estoy resolviendo el problema que tienes, ¿sí? Pero ahorita en la aplicación lo vemos, ¿va? Me recuerdas cuando estemos aplicando, que de hecho vamos a hacer las dos proporciones, o sea, sí queremos que vean
tanto le decimos la pastosa como la suavecita, ¿no? O sea, con la que puedes generar rampas y con la que puedes aplicar a un espesor muy delgado, ¿sí? De 0.86 a 0.95 litros por bolsa de 10 litros. ¿Sí? Y eso también, otro tema importante, prácticamente todos los cementicios que trabajamos como reparadores tienen justamente un rango de proporción de agua por diferentes situaciones, ¿sí? Pero en estos productos vamos a ver dos, les decimos en México chuleadores, que es principalmente para que se vea bonita la superficie. Su principal función es que se vea bonito. El tema de la proporción de agua es muy delicado, porque si yo a uno le pongo 1 litro y al siguiente saco le pongo 1.10, 1.05 litros de agua, voy a tener una variación en el tono, ¿sí? Ahí sí, normalmente estos productos son muy sensibles en cuanto a visualmente a la cantidad de agua, sí cambia su tono. Vamos a ver dos productos que son mejoradores de apariencia, y en eso sobre todo es muy delicado. En este producto el control de la proporción de agua es importante porque ese nos da las diferentes consistencias, y hablamos de que si yo lo quiero muy delgado o lo quiero más grueso, pues necesito también tener cuidado, ¿no? Lo podemos aplicar, les decía, desde 1.5 hasta 7.5 centímetros, muy fácil de aplicar, y tiene una resistencia a los 28 días de aproximadamente 4000 PSI, ¿sí? O sea, es una resistencia bastante buena en un acabado o en un reparador muy delgado. Bien, eso es para una reparación, superficial. Cuando ya tenemos un tema más profundo de varios centímetros, como lo que vemos aquí, e incluso con el acero expuesto, vamos a optar por otra solución. Vamos a suponer que aquí tenemos nuestra losa. Perdonen el dibujo de peine de mi hijo de 5 años. Se lo encargué y me lo cobró. Vamos a suponer que tenemos una losa y un daño aquí ya ya considerable, de algunos centímetros de profundidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo repararíamos? Lo primero es hacer cortes perimetrales, ¿sí? Aquí sí, si me preguntan a qué profundidad hago el corte, pues por lo menos a la profundidad a la que está el daño, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que demoler por completo toda esta zona, ¿sí? Hasta la profundidad donde termine de estar el daño, por lo menos. Si tenemos acero expuesto, incluso se recomienda que por lo menos hagamos la demolición 2 centímetros por debajo del acero, ¿sí? Porque es muy común que tengamos el acero y esté a la mitad o apenas si se alcance a ver, pero si ya tenemos acero expuesto, la recomendación es demoler 2 centímetros, por lo menos 2, debajo del acero. Y posteriormente vamos a fundir nuestro mortero reparador. Obviamente ya hicimos la recomendación, por ejemplo, de humedecer bien la superficie antes, y adicional a esto, aquí vemos en un esquema un poco más profesional. Este sí me salió gratis y no se ve mejor, ¿sí? Aquí vemos un corte transversal de cómo tendríamos nosotros ya trabajada el área, ¿sí? Aquí se alcanza a ver el acero, aquí tal vez nos faltaría un poco más de demolición por debajo del acero, pero en general esto es lo que estamos buscando, ¿sí? Que se vea un cajón bonito, generar ángulos de 90 grados. ¿Y por qué creen ustedes que es importante esto? ¿Qué creen ustedes cuál creen que sea la razón para que los cortes que yo busque sean ángulos de 90 grados? ¿Qué se les ocurre? Si al final de cuentas yo lo que voy a hacer nomás es rellenar ahí, ¿qué se les ocurre que pueda hacer? ¿No, nadie?
es principalmente para que la transmisión de esfuerzos se dé de manera uniforme. O sea, finalmente yo voy a poner a trabajar la losa con el reparador, y si yo tengo irregularidades, ahí voy a tener una variación de muy difícil control de transmisión de esfuerzo, ¿sí? Finalmente ya no tengo un elemento monolítico, ya tengo un elemento reparado, donde hay una diferencia, hay un gradiente de trabajo mecánico, queramos o no, o sea, son materiales muy similares, pero hay una diferencia de trabajo mecánico. Entonces, lo que yo estoy generando es que la transmisión de esfuerzos se dé de la manera más uniforme posible, abriendo el cajón. Ahora, pudiera ser también que nosotros ya tengamos una losa más dañada, donde tenemos baches, tenemos grietas, y tenemos esta situación, por ejemplo, a algún por ahí maestro creativo se le podrá ocurrir una geometría de corte perimetral como esta, ¿sí? Donde pues, más o menos estamos respetando el hecho de tener cortes de 90 grados. Sin embargo, pues, lo más recomendable es hacer la menor cantidad de cortes de 90 grados que podamos, ¿sí? O sea, si ya tenemos toda esta área dañada, esta geometría es muy complicada, y lo mencionábamos hace rato. La desventaja de los cortes de 90 grados es que aquí hay concentración de esfuerzo. O sea, yo pudiera tener aquí la generación de una grieta una vez que la reparación esté trabajando. Entonces aquí, ¿cuántos puntos de generación de grieta tengo? Pues bueno, ¿no? Voy a disminuir ese riesgo. Vean ustedes cuántas esquinas tengo aquí y cuántas tengo aquí, ¿sí? Para estas situaciones tenemos principalmente dos opciones. En primer lugar, el Planitop 18. Yo les puedo decir que este producto es de lo mejor que he visto en el mercado, ¿sí? Obviamente trabajo en Mapei y tengo que decir que todo Mapei es lo mejor, pero genuinamente este sí es de lo mejor que he visto yo en el mercado. Es un mortero cementicio de reparación de fraguado súper rápido, de muy alta resistencia a edades tempranas, incluso para bacheo, por ejemplo, de pistas de aterrizaje, ¿sí? O sea, si tuvieran alguna situación que reparar en una pista de aterrizaje, pues imagínense ustedes lo que implica parar el trabajo en una pista, ¿no? Con este producto nosotros podemos hacer la reparación y en tan solo una hora ya lo podemos abrir al tráfico. Una carretera, por ejemplo, de carpetas con concreto hidráulico, la reparamos y a la hora ya puede recibir tránsito vehicular, ¿sí? Si ustedes piensen en un producto cementicio que se puede poner en servicio tan rápido, es complicado. Con este producto lo podemos hacer. Lo podemos recubrir tan solo 4 horas después. Lo podemos aplicar de 12 milímetros a 5 centímetros el producto tal cual como viene en la bolsa, o de 5 centímetros y hasta 20 centímetros con gravilla de 3/8. Aquí sí es importante que sea gravilla lo más limpio posible. Una ventaja es que este producto contiene inhibidor de corrosión, y ahorita vamos a platicar un poquito más adelante de por qué es importante eso. Y su hermano gemelo es el Planitop 18 TG. Prácticamente todas las propiedades que nos da el 18 nos las da el 18 TG. TG es por las siglas en inglés de Travel Grade, o sea, es llaneable. Si ustedes, ahorita lo vamos a ver, pero cuando aplican el Planitop 18, no es que sea autonivelante como tal, pero sí tiene una consistencia que le ayuda un poco a acomodarse solito. Sí, o sea, sí alcanza a fluir un poco sobre la aplicación que yo hago. No autonivela, pero sí fluye un poquito. A diferencia del 18 TG, que este me va a servir para generar rampas o pendientes, ¿sí? Porque con el 18 yo no lo podría hacer por lo mismo de que alcanza a fluir un poco. Esta es una mezcla
un poco más seca que me permite dar cierta pendiente. Los espesores muy similares. La principal diferencia, o una de las principales diferencias, es que el tiempo de apertura del tráfico aumenta 2 horas, a diferencia de 1 hora como lo vimos en el 18. De igual manera, el acabado es liso, entre comillas, porque sí tiene cierta rugosidad, lo vamos a ver, y tiene una resistencia aproximada de 9400 PSI. ¿Sí? Esto sí es muy importante para mí recalcarles en el uso de estos productos, porque lo que sucede con las mezclas cementicias es que al momento de curar, ustedes bien saben que generan reacciones exotérmicas. ¿Esto qué quiere decir? Que liberan calor. Pero también el calor ambiental impacta la dinámica de esa reacción. Es decir, si yo tengo una temperatura elevada y aplico estos productos, incluso si no tuviera el cuidado de hidratar adecuadamente la superficie, está muy caliente la superficie y pongo yo el producto, va a tener una reacción exotérmica muy exagerada. El producto por sí solo, ambas versiones, por sí solos a la media hora, 40 minutos, tienen una temperatura muy elevada. Y lo vamos a ver aquí, o sea, porque rápido tú pones la mano y se siente muy caliente. Esa exotermia acelerada es la que le da todas las propiedades, como el rápido desarrollo de resistencias tempranas y la posibilidad de abrir al tráfico en tan solo 1 hora o un par de horas, ¿no? Muy importante en este tema que hidratemos bien la superficie, por lo que les menciono, hay que tratar de fundir en horas de menor temperatura, por la mañana de preferencia o por la tarde, ¿no? Digo, por la tarde, de repente por ahí tenemos un gradiente de temperatura de la incidencia directa de los UV que tal vez nos pueda afectar. Yo recomiendo más por la mañana. Hidratar el fundido por lo menos durante 1 hora. ¿A qué me refiero? Digo, este producto normalmente me permite reparaciones no muy extensas. Se puede, pero se usa más como para reparaciones no muy extensas. Yo les recomiendo que por lo menos la primera hora, cada 10 minutos, con un atomizador de agua lo estemos hidratando. Porque les repito, la exotermia es muy exagerada, es muy fuerte y muchas veces sí llego a tener presencia de grietas superficiales por una pérdida de humedad acelerada. El producto por diseño lo tiene controlado, sin embargo las condiciones ambientales pueden generar que esto sea más agresivo y que me llegue a generar grietas. Les digo, no son grietas pasantes, no son grietas importantes, pero pues obviamente si ya estamos metiendo este tipo de tecnologías, pues esperamos un acabado no tan feo, ¿no? Es posible que apliquemos un curador base agua, no tendría ningún problema. Y muy importante, les había mencionado, si lo vamos a extender, es decir, si vamos a aplicar espesores mayores a 5 centímetros, adicionando gravilla de 3/8, necesitamos asegurarnos de que el agregado sea limpio, que no venga contaminado, porque eso nos puede afectar al desempeño de la mesa. Y una ventaja es que lo podemos extender con hasta el 80% en peso de agregado, ¿sí? O sea, nosotros podemos ponerle hasta 80% de gravilla en peso y 20% de nuestro reparador Granitop 18 o Granitop 18 TG. Y volvemos al punto que habíamos mencionado hace un ratito: toda reparación se ve, ¿sí? Aquí tenemos la losa original, aquí tenemos la reparación, se va a ver. Si yo requiero que se vea homogéneo en cuanto a estética principalmente, pero que también funcione, porque les decía, hay malas prácticas en la construcción donde hacen mezclas pobres, lechadas, y con eso maquillan la superficie, ¿no? Digo, si requiriéramos esta situación de homogeneizar la apariencia en un área que reparamos, tenemos la opción de nuestro Concrete Renew.
Este es un cementicio también, tiene un color gris natural, tiene una resistencia a la compresión a los 28 días de aproximadamente 4000 PSI y me permite espesores de 1.5 a 3 milímetros. Puede ser aplicado en el interior o en el exterior para aplicaciones sobre concreto. Puede soportar tanto tráfico vehicular como tráfico peatonal. Le puedo dar un acabado con escoba o con llana y también funciona con plantillas para sistemas decorativos. Ahora bien, algo importante es que si yo requiero que este producto soporte tráfico vehicular, la recomendación es aplicar por lo menos 3 capas, ¿sí? Y un paso de imprimación. Nosotros tenemos dentro de nuestro catálogo un producto de látex que es el Planicred AC. Recomendamos una dilución 3 partes de agua, 1 parte de Planicred AC para imprimir la superficie, para sellar poro, para mejorar la adherencia. Después aplicamos la primera capa a un espesor de 2-3 milímetros y a esa capa le vamos a dar un acabado escobillado en un sentido, en un solo sentido. Nos esperamos aproximadamente 4 horas, aplicamos una segunda capa y vamos a hacer otra vez un acabado escobillado pero en sentido transversal al que hicimos en la primera capa. Esperamos otras 4 horas y aplicamos la tercera capa y con eso ya tendríamos terminado un acabado que mejora una superficie horizontal y soporta tráfico vehicular. Estamos hablando de un espesor total de 7-9 milímetros. Es muy delgado, la apariencia se revive, digamos, de cierta manera y tiene muy buen desempeño. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Vamos a tomarnos un pequeño break de 10 minutitos. ¿A las 10? Volteen a ver todos con cara de repente. Bueno, vamos a continuar. Terminamos la parte teórica y damos un break y posteriormente continuamos con la práctica. Bien. Ahora, ya vimos situaciones de daños en concreto en superficies horizontales. También tenemos las mismas situaciones, o no las mismas, pero también llegamos a tener daños en superficies verticales y sobre cabeza. ¿Cuáles pueden ser las situaciones más comunes que nos encontramos en obra? Mal vibrado del concreto, ¿sí? Y esto llega a ser delicado porque aquí tenemos, por ejemplo, una columna. Obviamente aquí hay un molde que se rellena y muchas veces por el mismo proceso constructivo los que están ahí fundiendo pues no hacen correctamente la penetración del vibrador, ¿sí? Lo hacen muy superficial, muy rápido. Digo, el vibrador tiene una extensión bastante grande para llegar hasta el fondo. Sin embargo, por desgracia esto es muy común, ¿sí? Aquí, ¿qué sucedió? Pues que no se vibró adecuadamente el fondo de la columna y tenemos ahí pues, un mal relleno del concreto, ¿no? Posteriormente, el tema de la carbonatación del concreto en contacto con el ambiente, ¿sí? Es muy común que veamos esto en ambientes húmedos, en ambientes marítimos. Yo creo que todos hemos estado en algún muelle, en alguna playa que lo recorres por abajo y se está cayendo a pedazos, ¿sí? El acero está rojo y pedazos de concreto se están cayendo. Ahorita vamos a profundizar un poco en esta parte. Cuando tenemos pérdida de secciones en elementos estructurales que nos llega a afectar incluso la capacidad de carga, vamos a ver varias opciones de cómo recuperar la sección, pero sí es importante que un tercero, en dado caso
que un tercero haga un análisis estructural adecuado. ¿Por qué? Porque si bien algunos de los morteros de reparación que tenemos en el catálogo MAPEI son grado estructural, pudiera ser que el daño ya está a tal grado que se requiera reforzamiento estructural con fibra de carbono o con platina de carbono, ¿sí? Digo, para esa parte ya hay que involucrar un tercero. Nosotros conocemos nuestros productos, sabemos sus alcances, sin embargo es importante que un estructurista se involucre y él haga tanto el análisis como el dictamen de lo que se tiene que hacer, ¿sí? Digo, si es un daño no tan grave, pues vamos a optar por lo que vamos a ver aquí. El día de hoy no vamos a abordar el tema de reforzamiento estructural, eso ya pensando en un daño de un grado mayor, ¿no? Bien, vamos a iniciar por el tema de la carbonatación del concreto, que pues sí es algo tal vez común. Lo que sucede es que tenemos nosotros nuestra losa de concreto y eso puede ser piso, puede ser muro. Cuando nosotros fundimos la losa, el mismo concreto forma una capa de pasivación alrededor del acero, ¿sí? Es decir, lo protege. Y hay mucha confusión en torno a este fenómeno, ¿sí? Yo he escuchado a algunos jefes de obra, diferentes personas, decir que hay que dejar el acero de refuerzo en el patio de maniobras durante X tiempo para que se oxide lo más que se pueda, porque tienen la creencia de que ese óxido protege al acero, ¿sí? Y de verdad lo he escuchado varias veces. Sin embargo, pues es una creencia que no es correcta tal cual. Les decía que lo que sucede es que cuando fundimos sí se forma una capa protectora en el acero, y puede ser que ese concreto, por ejemplo, sea muy poroso y sí tenga penetración del ambiente, ¿sí? En el ambiente nos encontramos comúnmente el CO2, dióxido de carbono. Entonces, ese dióxido de carbono penetra y en el momento, aquí vamos a ver una línea del tiempo donde aquí tenemos un cilindro de prueba. ¿Alguien sabe por qué aquí está pintado de rosita? ¿Alguien por ahí que conozca esta prueba? ¿Nadie? ¿Nunca la han visto? ¿Perdón? ¿No? Por ahí. Aquí lo que se hizo fue extraer un cilindro de una losa de concreto y posteriormente se le colocó fenolftaleína, ¿sí? Este es un reactivo que viene en polvito, hay que diluirlo en alcohol. Esa dilución la ponemos en el cilindro y la fenolftaleína pigmenta en magenta con el concreto sano, ¿sí? Es decir, todo lo que no está pintado de rosa está contaminado. Y aquí tenemos una línea de tiempo donde conforme avanza el tiempo nos acercamos al punto de corrosión, ¿sí? Aquí de igual manera esto es como un corte transversal, aquí está el acero, aquí está la losa tal cual y la superficie. Aquí está penetrando tanto agua como dióxido de carbono. Ahí vemos cómo va avanzando, conforme avanza el tiempo, avanza la penetración de agua y de dióxido de carbono, cada vez más cerca, hasta que toca la capa de pasivación. Y la capa de pasivación depende de que no haya penetración de ninguno de estos compuestos en contacto con ella. Una vez que la capa de pasivación entra en contacto con el agua y con el dióxido de carbono, empezamos a tener corrosión, ¿sí? Hasta que ya tenemos un daño importante y nos genera lo que vemos aquí.
Ahora, digo, hay toda una explicación científica de qué sucede. Hay un efecto tipo batería de transmisión de electrones.